Buenas jóvenes, vamos a comenzar. Eh, ya habíamos visto algo de dominio y recorrido de una función. Sí, en las últimas clases analizamos un poco cómo determinar por lo menos el dominio. Vimos el diagrama de Venn también de cómo iba una función de un conjunto A a un conjunto B. Bueno, ahora vamos a determinar cómo calcular o cómo identificar el dominio y recorrido de cualquier función. ¿Sí? Recordemos que estamos trabajando sobre el conjunto de los números reales. ¿Sí? Y para determinar dominio y recorrido solamente debíamos considerar las restricciones. ¿Cuáles son las restricciones en el conjunto de los números reales? ¿Sí? Teníamos dos. La primera era que si teníamos una fracción, el denominador no podía ser 0. Y si teníamos una raíz, el argumento de la raíz podía ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Esas eran nuestras únicas restricciones en el conjunto de los números reales. ¿Sí? Entonces ahora vamos a considerar qué pasa cuando tenemos una función y queremos determinar dominio y recorrido siempre que tengamos restricciones. Y si no hay restricciones, ¿qué pasa? También lo vamos a analizar. ¿Sí? Veamos un ejemplo de una función cualquiera. Por ejemplo, f de x es igual a 3x más 2 partido en x menos 3. Para considerar, chiquillos, si nosotros debemos o no debemos trabajar en una función, hay que siempre recordar las restricciones. En este caso, sabemos que hay una fracción, ¿sí? El caso que está acá. Entonces vamos a analizar qué pasa con el denominador, o sea, esto que está acá. Siempre que tengamos una función, ¿sí? Se va a decir en función de qué estamos, cuál es el elemento que es nuestra incógnita. En nuestro caso dice x. Por ende, nuestra incógnita es x y es lo que vamos a analizar. Entonces, siempre que tengamos una fracción donde el denominador tenga una x, entonces vamos a analizar qué pasa con esa función. ¿Sí? Veamos entonces. Si decimos que el denominador no puede ser 0, y en este caso x menos 3 es nuestro denominador, como restricción, entonces vamos a tener que x menos 3 no puede ser 0. ¿Sí? Ustedes ya vieron algo de lo que son las inecuaciones, que no son, o las desigualdades, que son elementos cuando aparece un elemento desigual, mayor, menor, o también el desigual. ¿Sí? Lo vamos a operar tal como nosotros veríamos cualquier otra ecuación. O sea, el 3 que está restando, lo sacamos sumando. Eso daría que x va a ser distinto de 3. ¿Qué quiere decir que x sea distinto de 3? Mi restricción me dice los elementos que yo no debo tomar. ¿Sí? Entonces, en este caso, si mi restricción dice que x es distinto de 3, quiere decir que yo puedo tomar todos los elementos de los números reales menos el 3. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría mi dominio? Siempre que analizamos al principio de la x, estamos analizando el dominio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría el dominio? Sería como los reales menos ese elemento que es el 3. A ese que está ahí le llamamos el dominio de mi función. ¿Sí? Entonces, para determinar el dominio, lo que debemos hacer es solamente determinar cuáles son las restricciones para la x. ¿Sí? Vamos a escribirlo más arribita para que se vea bien. Aquí le vamos a poner entonces que el dominio, que lo que es, son todos los números reales menos ese elemento que estamos sacando que se llama 3. Entonces, cuando yo te considero mi dominio, puedo tomar cualquier elemento de los números reales menos ese elemento. ¿Por qué razón? Si yo reemplazo este 3 en mi función o evalúo la función en 3, veamos qué pasa. Si evaluamos la función en 3, decimos cuánto será f de 3. O sea que donde dice x voy a poner el 3. Sería 3 por este 3 que está aquí, más 2 sobre el x que es el 3, ¿sí? Recordemos que este 3 que está acá en rojito es el elemento que yo estoy reemplazando. Sería 3 menos 3, ¿sí? Todos los 3 que están en rojo eran x, ¿sí? Mi función está dada en términos de x, yo lo estoy reemplazando por 3 ahora, para ver qué pasa. Sería 3 por 3, 9, más 2 sobre 3 menos 3. ¿Cuánto es 3 menos 3?
0, ¿cierto? Entonces, como me da 0, nosotros podemos dividir acaso 7 en 0. Como estamos en el conjunto de los números reales, sabemos que esto no existe. Como esto no pertenece al conjunto de los números reales, por ende no puedo entonces asegurar que yo puedo reemplazar por 3. Cualquier otro elemento, el 3,1, 3,2 o el 2,9, lo más que me pueda acercar al 3, lo puedo hacer, pero no puedo tomar al 3 como un elemento para reemplazar en la función. A eso se le llama mi restricción y de esa manera yo determino el dominio y el recorrido de la función. O sea, perdón, solamente el dominio ahora. Estamos con el dominio primero. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Vamos a determinar el dominio de otra función, también con fracción, para ver qué pasa y cómo se comporta el dominio. ¿Sí? Una función x, 2x menos 5, partido en x más 7, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué deberíamos hacer primero? Entonces, analizar. Como tengo una fracción y sabemos que en la fracción el denominador no puede ser 0, decimos que mi restricción, ¿cuál es? Es que x más 7 no puede ser 0. Analizamos entonces ahora esta desigualdad que está acá y lo aplicamos igual que una ecuación. ¿Sí? Vamos a despejar la x, o sea, restamos 7. Me va a quedar que x es distinto de menos 7. Es como decir que el 7 pasa restando. ¿Se acuerdan que yo les dije que eso no se podía hacer? No se podía decir de esa manera, sino que aplicábamos inversos, aditivos, multiplicativos en una ecuación cualquiera, o en este caso en una desigualdad o inecuación. Bien, entonces si x tiene que ser distinto de 0, de 7, perdón, de menos 7, quiere decir que yo puedo tomar cualquier elemento de los números reales menos ese elemento. En el conjunto de partida, recordemos que era el dominio, entonces decimos que el dominio de mi función, dom de f, ¿qué es lo que va a hacer? Todos los números reales menos ese elemento que estoy sacando. ¿Sí? De esta manera, chiquillos, determinamos el dominio de cualquier función conocida, en este caso con fracciones. ¿Sí? Hay casos en los cuales ustedes no tienen que hacer nada más que observar la función y se van a dar cuenta que o no tiene restricción o pueden determinar al tiro ustedes su dominio. ¿Sí? Ya como ustedes empiezan a trabajar se van a dar cuenta que si tienen una fracción de este tipo siempre va a ser el inverso de ese el número que yo debo sacar. ¿Sí? En este caso, si dice más 7, el inverso es menos 7. En el caso anterior decía menos 3, el inverso era 3. Entonces ahí podemos ir analizando, ustedes deben ir viendo también ya con la práctica obviamente van a ir sabiendo cómo sacar los elementos que necesitan. ¿Sí? Así entonces podemos determinar el dominio de cualquier función conocida. ¿Sí? Adjunto a este video, chiquillos, va a ir obviamente una guía para que ustedes trabajen. ¿Sí? Y van a usar estos mismos ejemplos para poder ir guiándose. Además de todos los ejemplos que vimos en clases, que esta parte ya más o menos la vimos. ¿Sí? Es solo un recordatorio. Bien, pero yo les decía que hay casos en los cuales no tenemos restricciones, que también lo vimos en clase y que vamos a recordarlo ahora. ¿Sí? Como son los casos de todas las funciones que son de esta manera. F de x igual a 3x más 6, por ejemplo. ¿Por qué razón? No hay fracción y recordemos que mis restricciones son dos. ¿Cuáles son las restricciones? Si tengo una fracción, el denominador no puede ser 0. Y si tengo una raíz, el argumento debe ser mayor o igual a 0. En este caso no tengo ni fracción ni raíz. Por consecuencia, no hay restricciones. Pero que no haya restricciones no quiere decir que no haya dominio o recorrido. ¿Sí? Quiere decir que puedo tomar cualquier elemento entonces, ya que no me impide, por ningún motivo en el conjunto que estamos trabajando, que es el conjunto de los números reales, no me impide tomar ningún elemento. Entonces, cada vez que ustedes no tengan restricciones, como en este caso, decimos que nuestro dominio son todos los elementos conocidos, que son los números reales. En este caso el dominio de la función f. Recuerden que vimos funciones f, g, h. ¿Sí? En este caso se llama f. Entonces mi dominio son los números reales. Como son los números reales, quiere decir que yo puedo tomar cualquier elemento y reemplazarlo de función. Y siempre voy a encontrar otro elemento que también está en el conjunto que estamos trabajando. ¿Sí? ¿Cuáles son ejemplos de funciones que no tienen restricción? Todas las funciones lineales como esta, ¿sí? Que son las rectas, las vimos en clase también, o también las funciones que son con potencia, por ejemplo, x al cubo más 6, ¿sí? O x a la quinta, o x a la sexta, o cuando tenemos una fracción también, en algunos casos, pero que abajo no hay incógnita, como por ejemplo
f de x igual a 4x menos 6 partido en 8. Vimos algo parecido a este y yo le decía, el 8 alguna vez se puede hacer 0, o el número que está abajo, si es un número solito, se puede hacer 0, nunca. Entonces, a pesar de que tenemos fracciones, y decimos que la fracción debe identificar que el denominador no sea 0, en este caso mi denominador no es 0, es un número y es el 8 en este caso. ¿Sí? Si fuera un 5, o un 8, o un 3, o un lo que sea, lo importante es que jamás va a ser 0. ¿Cuándo hay que analizar entonces si hay restricción? Cuando acá abajo en el denominador tenga una incógnita, ¿sí? Como en los casos que vimos antes. Entonces todas estas funciones que están acá, todos estos ejemplos de funciones, chiquillos, entendemos que no tienen restricciones y por ende no hay nada más que hacer que mirarlas, ¿sí? Y al mirarlas sabemos inmediatamente que no tienen restricciones, ¿sí? En este caso, dos funciones f, ¿sí? Que el denominador no es 0 o nunca va a ser 0, el 6 nunca va a ser 0 y el 8 jamás va a ser 0, entonces decimos inmediatamente que todas estas funciones que están acá tienen como dominio los números reales, ¿sí? Esta función también, su dominio es el conjunto de los números reales, ¿sí? Por el simple hecho de no tener restricciones, porque no son raíces o porque la fracción, en el caso que hay fracción, el denominador nunca va a ser 0. Bien, veamos otros casos entonces y analicemos qué pasa cuando efectivamente hay restricciones, ¿sí? Hoy día vamos a analizar solamente el caso de las fracciones, ¿ya? Para la siguiente clase vamos a ver las raíces para ver harto ejemplo también de fracciones y así ustedes puedan quedar bien tanto en el dominio y recorrido de una función con fracciones, ¿sí? Analicemos entonces un par de ejemplos más y vamos a pasar entonces después al recorrido. Bien. Como les dije, vamos solamente a analizar entonces mi restricción cuando tengamos una fracción. Entonces, si tenemos por ejemplo mi función f, ¿sí? Dada de la siguiente manera, 3x más 2 partido 2x menos 5, ahora nos damos cuenta que efectivamente sí hay una incógnita en el denominador. Por ende, pasamos a ver la restricción. Si tenemos una incógnita en el denominador, debemos decir que eso que está acá abajo, todo el denominador, no puede ser 0. O sea que mi restricción, que dice que 2x menos 5 no puede ser 0. ¿Sí? Recordemos que en los reales decimos que no puede ser 0 porque no existe la división por 0 en los números reales. Hay algunos conjuntos que sí existen, hay conjuntos que uno puede dividir por 0 por números distintos que en los números reales no se cumple, pero en otros conjuntos sí. Pero estamos trabajando sobre el conjunto siempre de los números reales, y lo vamos a poner aquí para recordar, en este conjunto estamos. Así que decimos que el denominador no puede ser 0 y por ende vamos a despejar. En este caso, cuando hay que despejar y tenemos una división, debemos aplicar los inversos aditivos y luego el inverso multiplicativo. Entonces, el 5 que está sumando, que está restando, va a salir sumando. O sea, 2x es igual a 5. 0 más 5 es 5, ¿no? Ahora, el 2 que está multiplicando va a salir dividiendo. Dividimos por 2. O sea que va a ser x distinto a 5 medios, ¿sí? En el caso que se pueda simplificar la fracción, la simplificamos. Si no, se deja como está expresado solamente. ¿Qué quiere decir esto entonces? Si dice que x no puede ser 5 medios, quiere decir que entonces mi dominio van a ser todos los elementos de los números reales menos ese 5 medios. ¿Sí? El dominio de la función f en este caso. Bien, de esa manera, chiquillos, podemos trabajar cualquier función que tenga fracción y cualquier tipo de fracción, ya sea en el resultado que dé un número entero o puede ser un número racional, ¿sí? También puede ser con, no voy a tener ningún problema con que ustedes lo respondan con decimales, pero para el caso de la escritura se ve más bonito, más decente, más ordenadito con fracción. Si usted quiere hacerlo con decimal, eso es 2,5, va a estar bien igual. Pero si usted después encuentra la respuesta que no está el 2,5, pero está el 5 medios, tiene que identificar que el 2,5 es lo mismo que el 5 medios, ¿sí? Eso. Bien, entonces, recordemos, para determinar el dominio de una función debemos identificar primero la restricción. En este caso estamos trabajando con restricciones con fracciones. Por ende decimos que la fracción del denominador nunca puede ser 0. En consecuencia, si tenemos un denominador con una incógnita,
debemos determinar que esa expresión que está abajo completa, es el denominador, esa expresión completa debe ser distinta de 0. Esta que está aquí, distinta de 0. Entonces identificamos qué valores puede o no debe tomar en realidad la x para que no se dé ese caso que sea 0. Y en este caso nos da el 5 medio. Por consecuencia, yo debo decir que mi dominio, o sea, los elementos que yo puedo tomar, son todos los elementos de los números reales menos el 5 medio. Porque si yo reemplazo con 5 medio acá, recordamos qué pasaba, como vimos en el primer ejemplo, acá quedaba 0. Y no puede ser 0, por ende hay que sacar ese elemento. ¿Sí? Si ustedes quieren hacer el ejercicio, reemplazan, chiquillo, acá el 5 medios en la x de aquí, en las ambas x, pero comprueban qué pasa abajo. 2 por 5 medios es 5 y 5 menos 5 es 0, da 0. Entonces, por consecuencia, no podemos tomar ese elemento para que esta fracción no se indetermine. ¿Sí? Eso es mi restricción, chiquillos. Ya. Y veamos qué pasa entonces ahora. ¿Sí? Respiremos bien. ¿Sí? Ya, analicemos este asunto. No creo que sea muy complicado porque ya lo habíamos trabajado. Pero ¿qué pasa o cómo debo hacer ahora yo para, en esta misma función o en cualquier otra función, determinar el recorrido? Que es lo que no vimos nosotros en clase, no alcanzamos a analizar. Bien. Como dijimos antes, el dominio es el conjunto de partida. Vamos a volver a ver ese diagrama de los circulitos llamado diagrama de Venn, ¿sí? En el cual decíamos que tenemos un conjunto de partida llamado A, un conjunto de llegada llamado B, y vamos de A a B por medio de una función llamada f. Y tomo un elemento cualquiera de aquí de A, del conjunto de partida, y lo llevo en un elemento aplicado con la función, ¿sí? En un f de x. ¿Sí? A este conjunto A lo llamábamos dominio, y el conjunto B lo llamábamos recorrido. ¿Sí? Entonces, el dominio es el conjunto de partida, son los elementos que yo tomo para poder aplicar a mi función, y el resultado de esta aplicación se llama recorrido, o los elementos que me van a dar, los resultados que me van a dar. ¿Sí? Vimos algunos ejemplos, chiquillos, como por ejemplo la función lineal f de x igual a 3x más 2, por ejemplo, uno fácil. ¿Sí? ¿Y qué pasa entonces? ¿Cuáles son el dominio de esta función? Como yo lo puedo analizar aquí fácilmente, no tengo fracción, sé que puedo tomar cualquier elemento de los números reales. Entonces el dominio de la función son los números reales, porque no tiene restricciones simplemente. O sea, puedo tomar cualquier elemento. ¿Qué elementos? Los que yo quiera. Entonces, por ejemplo, f de 1, ¿cuánto va a ser f de 2? F de 3. ¿Ya? Y calculamos solamente, reemplazamos el 1 acá en la x. 3 por 1, 3, más 2 son 5, ¿no? Entonces, la función de 1 es 5. La función de 2, 3 por 2 son 6, más 2 son 8. ¿Sí? Y la función de 3, 3 por 3 son 9, más 2 son 11. ¿Qué quiere decir entonces, chiquillos? Que mi conjunto de partida son todos los elementos de los números reales, en particular yo tomé el 1, el 2 y el 3. Así entonces, podemos ver que si yo tomo el 1, el 2 y el 3, que están en el conjunto de los números reales, obtengo un resultado. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado? En el caso del 1, si tomo el 1 y le aplico f, me da 5. Si tomo el 2 y le aplico f, me da 8. O sea, del 2 vamos al 8. Y si tomo el 3 y le aplico f, me da 11. O sea que del 3 vamos al 11. Dije 11 y escribí 3. 11. Así, chiquillos, sabemos que el dominio, en este caso una parte del dominio, el valor 1, 2 y 3, tiene sus resultados en el recorrido, que son el 5, el 8 y el 11. ¿Sí? Este 5, este 8 y este 11 son elementos del recorrido, no son todo el recorrido. Pero ¿cuáles son todos los elementos del recorrido? O sea, ¿cuáles son todos los elementos que yo voy a poder saber que van a llegar mis elementos cuando yo le aplique la función? ¿Sí? El dominio son los elementos de partida y recorrido de llegada. ¿Por qué llegada? Porque yo le aplico una función y llego a otro valor. ¿Sí? En algunos casos puede ser el mismo valor, no se da siempre, pero se puede dar también que del 1, dependiendo de la función obviamente, lleguemos igual al 1, ¿sí? O del 2 al 2 y así. Pero en este caso vamos a analizar cómo sacar este conjunto completo, ya como lo hicimos con el dominio, que decimos que el dominio es un conjunto, no son solamente elementos de uno en uno, sino que en conjunto. Vamos a analizar entonces cómo determinar el recorrido de cualquier función. Usemos este mismo ejemplo.
Para determinar el recorrido, lo que yo debo saber primero que todo es que f de x es lo mismo que decir y. Entonces, cada vez que yo veo una f de x es lo mismo que la y. Entonces, si yo tengo esta función que está acá, que dice que es f de x igual a 3x más 2, es lo mismo que decir entonces si f de x es igual a 3x más 2, y sé que f de x es y, es lo mismo que decir entonces y es igual a 3x más 2. Entendemos siempre que la y representa también a la f de x o a los elementos de llegada en este caso. Recordemos que al aplicar la función f de x obtenemos el elemento de llegada. Entonces, si para sacar el dominio nosotros analizamos qué pasaba con la x cuando estaba despejada, veamos entonces que para analizar el recorrido debo tener despejada la x en términos de y, o sea, dejar la x solita. En el caso anterior nosotros teníamos la y sola, como está aquí, analizamos nuestro dominio a partir de esto. Veamos qué pasa cuando despejamos la x y cómo se comporta la y. ¿Qué quiero decir con despejar la x? Nada más que resolver una ecuación. Entonces vamos a la ecuación que está acá, pero en este caso quiero dejar solita a la x. La voy a marcar con rojo para que se identifique. ¿Sí? Vamos a dejar solo la x. Para dejar solo la x tengo que sacar todo lo que la acompaña. O sea, ese 2 que está sumando lo voy a sacar restando. O sea que va a ser y menos, dije 2. Y menos 2 es igual a 3x. ¿Qué fue lo que hice? El 2 que estaba sumando lo saqué restando. ¿Por qué? Porque quiero despejar la x. ¿Sí? Yo en el formato escrito que les voy a mandar la definición de esto mismo, de lo que yo estoy haciendo acá, de manera escrita para que ustedes los tengan para recordar. Pero pueden ver ustedes el video las veces que quieran para ir recordando lo que estamos hablando. ¿Ya? Despejé entonces, quiero despejar, perdón, la x, entonces saqué el 2 que estaba sumando, lo saqué restando. Y ahora, este 3 que está acá, que está multiplicando, lo voy a sacar como dividiendo. ¿Sí? El 3 que multiplica la x, lo voy a sacar dividiendo. Entonces va a ser y menos 2, y todo eso dividido en 3 va a ser igual a x. Y de esa manera despejo la x. Si se dan cuenta, acá tengo la y solita y acá tengo la x sola. Con esto que está acá, analizo entonces el dominio, y si yo despejo la x, o sea, saco todos los valores y dejo la x sola, analizo el recorrido. ¿Sí? ¿Y cómo analizo el recorrido? De la misma manera que analizábamos el dominio, porque estamos trabajando en el conjunto de los números reales y vemos, ¿hay alguna restricción acá? Como decíamos antes, tengo una fracción, es verdad, tengo una fracción. ¿Ese número que está acá abajo alguna vez va a ser cero? Esa es la pregunta que también tengo que hacer. ¿Hay incógnita acá abajo? Si no hay incógnita, entonces sabemos que esta función no tiene ninguna restricción. ¿Sí? Y por ende, al tener despejado ya esto, puedo decir que el recorrido de mi función son también todos los números reales. Como el dominio de la función también de los números reales, en este caso, vemos que el recorrido de la función también son los números reales. ¿Por qué son los números reales? Porque no tengo una restricción. Sí, hay casos en los cuales voy a encontrar restricciones y lo vamos a analizar. Estos son los primeros casos, a ir viendo cómo determinar el recorrido. Entonces, para sacar el recorrido lo que debo hacer, primero que todo, es igualar el f de x a y. Sabemos que f de x es lo mismo que y. Eso es por norma. Eso se cumple siempre. Siempre que tengamos un f de x es lo mismo que decir y. O si tenemos una y es lo mismo que decir f de x. Entonces, en el ejemplo que estábamos viendo, o del ejemplo que nosotros vimos, tenemos que f de x es igual a 3x más 2. Por consecuencia, ese f de x es así que y es igual a 3x más 2. Nosotros analizando acá podemos ver el dominio como lo habíamos visto antes. Sabemos que no hay restricciones acá, por ende, si no hay restricciones, el dominio son los números reales. Y una vez que tenemos determinado eso, podemos ahora despejar la x. ¿Sí? Despejamos la x, ¿sí? Aplicando inverso, aditivo y multiplicativo. Aplicamos los inversos y obtenemos el resultado que está acá. También lo pueden escribir al revés, chiquillos, para que no se compliquen y decir que es exactamente lo mismo. X es igual a y menos 2 sobre 3. Es lo mismo. ¿Sí? Y en ese punto, cuando ya tenemos despejada la x, analizamos qué pasa con la y, cómo se comporta la y. ¿Hay alguna restricción para la y? Si vemos restricciones para la y, entonces analizamos cuál es el
recorrido. En este caso, como no hay restricciones para la y, sabemos que mi recorrido son el conjunto de los números reales. Estamos trabajando en el conjunto f, o sea, en la función f. Así que eso. Veamos otro ejemplo. Sobre la marcha vemos otro ejemplo. ¿Sí? La ventaja es que ustedes pueden pausar el video, chiquillos, y seguir analizando lo que está pasando acá. ¿Sí? Para que no digan no borre. Bien. Otro ejemplo. F de x es igual a 2x más 6. Ok. Estamos ahí. F de x es igual a x más 6. Churria. ¿Qué hago? Ah, bueno. Primero analizo el dominio. El dominio de esta función es simple porque no hay restricciones, ¿cierto? No hay una fracción, no hay una raíz. Por consecuencia, el dominio de mi función van a ser todos los números reales. Perfecto. Ideal ahí. Ahora vemos qué pasa cuando yo despejo esta x y la dejo solita. ¿Por qué? Porque sé que y es igual entonces ahora a 2x más 6. Analizamos qué pasa acá entonces. ¿Sí? Veamos. Vamos a despejar el y es igual a 2x más 6. El 6 que está sumando lo sacamos restando. O sea, quedaría y es igual a... No, perdón. Y menos 6 es igual a 2x. El 6 que estaba sumando salió restando. Y ahora el 2 que está multiplicando va a salir dividiendo. Perfecto. O sea que y menos 6 dividido en 2 va a ser igual a x. El 2 que estaba multiplicando salió dividiendo. Y tenemos la x solita, y sería x es igual a y menos 6 sobre 2. Ahora que tenemos la x despejada, tal como lo veíamos antes, con la y despejada en este caso, vamos a analizar si hay restricción ahí. ¿Tenemos una fracción efectivamente? Claro que hay una fracción. Pero esta fracción, ¿tiene un incógnito en el denominador? Si no hay incógnito, entonces decimos ¿qué cosa? Decimos que el recorrido de mi función son todos los números reales. ¿Sí? De esa manera, entonces, chiquillos, ya sea más complicado lo que vayan a hacer acá, o más trabajo, o tenga más pasos, de esa manera se determina el recorrido de una función. ¿Sí? Determinando entonces siempre dominio y recorrido de una función, estamos en eso. Para determinar el dominio, nosotros teníamos despejada ya la función acá, y para determinar el recorrido había que despejar entonces x en términos de y. Al tener despejado x en términos de y, analizamos entonces el recorrido. Vemos que tengo una fracción, pero en la fracción no hay una incógnita en el denominador, por ende no tengo ninguna restricción y decimos que el recorrido son todos los números reales. Bueno, para que no sea fome la cosa, veamos entonces ahora qué pasa cuando sí hay algo ahí abajo. ¿Sí? Analicemos ahora otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. F de x es igual a 3x más 6 partido 2x. Ya. Ahora sí, vemos que efectivamente mi función cambió. Ya no es lo mismo que estábamos viendo antes, vemos que hay una fracción y en la fracción efectivamente en el denominador tenemos una incógnita. Entonces primero vamos a determinar el dominio de la función. ¿Sí? Para ello vamos a sacar las restricciones de x. Restricciones. REST son las restricciones. Bien. Si sabemos que tenemos una fracción y sabemos que la fracción, el denominador nunca puede ser 0, decimos entonces que 2x no puede ser 0. ¿Sí? Aplicamos lo mismo acá, solamente vamos a despejar entonces la x ahora. El 2 que está multiplicando va a salir dividiendo. ¿Sí? Simple así porque obviamente tenemos una división con el 0 ahí. X va a ser distinto de 0, lo voy a escribir 0 partido 2, que sabemos que eso es 0. Ojo con la diferencia, nosotros no podemos tener 0 en el denominador. En el numerador sí puede haber 0. ¿Cuánto es 0 partido 2? Es 0, porque es lo mismo que decir 0 por un medio, entonces siempre me da 0. Sabemos que multiplicar por 0 da 0. Así, chiquillos, sabemos entonces que no podemos tomar el valor 0. Entonces decimos que mi dominio de la función
son todos los elementos que yo conozco, son los números reales, menos ese elemento que me dice la restricción, que es el 0. Listo, sacamos el dominio. ¿Qué queremos determinar ahora? El recorrido, ¿sí? Para determinar el recorrido voy a despejar entonces y dejar solita la x, una sola x, para ver qué pasa. ¿Sí? Primero que todo sabemos que f de x es igual a y, ¿cierto? Entonces vamos a decir que y es igual a 3x más 6 sobre 2x. ¿Sí? Donde decía f de x, lo reemplacé por la y porque recordemos que y es igual a f de x. Vamos a dejarlo aquí escrito. Y es igual a f de x. ¿Ya? Analizamos la primera parte, tenemos listo el dominio, ahora estamos analizando el recorrido. Para ello, despejamos entonces, hay que despejar en realidad la x. ¿Cómo despejamos la x, chiquillos? Tal como una ecuación cualquiera, lo que queremos hacer es dejar solita la x, normalmente dejamos la x siempre a la izquierda, entonces voy a pasar toda la x a la izquierda y trato de dejar todos los números y las y, si es que hay más de una y, a la derecha. Veamos qué pasa con esto. Primero hay que sacar entonces el que está dividiendo. Si está dividiendo, lo sacamos multiplicando. Sería entonces multiplicar por 2x. ¿Por qué por 2x? Porque todo esto está dividiendo acá, ¿cierto? Sale multiplicando a ella. Sería que y por 2x es igual a 3x más 6. Calculamos acá y por 2 por x es 2 y x o 2xy, si ustedes lo quieren ver así. 3x más 6. ¿Sí? Solamente multipliqué acá. Bien. Quiero dejar todas las x al lado izquierdo, así que esa x que está allá también la voy a sacar al lado izquierdo. En este caso, si la x está sumando, porque garante un signo más que no se escribe siempre, va a salir restando. Entonces, restamos 3x. Aquí se viene la parte entretenida, chiquillos. Nos quedaría 2x menos 3x es igual a 6. ¿Sí? Sacamos el 3x, que está acá, está sumando, lo sacamos restando, quedó restando acá. Y ahora ustedes dirán, pero ahora ¿qué hago? Fácil, pues chiquillos. La factorización. Tengo x acá, puedo factorizar. ¿Por qué puedo factorizar o por qué debo factorizar? Porque yo quiero determinar solamente una x, quiero dejarla solita. Así que vamos a factorizar por x para poder dejarla sola. ¿Por qué razón? Porque el factor de x, como es una multiplicación, podemos pues sacarla como división y dejar sola la x. ¿X factor de quién es? X factor de 2y menos ese 3 que está ahí. Y eso es igual a 6. ¿Sí? Si vemos ahí entonces, chiquillos, nos damos cuenta que lo único que hicimos fue factorizar. Esa parte de la materia debe estar más que sabía, y si no la saben, podemos ir recordando algunas cositas, pueden buscar un poco la materia de primero y segundo medio, donde ustedes vieron factorización. ¿Ya? ¿Sí? O subir un video de factorización, ahí vamos a ver. Ya. Factorizamos entonces por x. Si factorizamos por x, nos obtenemos entonces que x es factor de 2y y que x es factor de 3. Si nosotros calculamos acá y multiplicamos este por este y este por este, nos damos cuenta que nos da el de arriba. X por 2y, 2yx. X por menos 3, menos 3x. Podemos factorizar, está bien hecha la factorización. Y ahora, este factor que está acá, como yo quiero dejar la x sola, y si está aquí, recordemos que está multiplicando, aunque no se escriba, podemos sacarlo. Si está multiplicando con el inverso, sería dividiendo. O sea, sería que x va a ser igual a 6 dividido 2y menos 3. Todo este factor que está acá multiplicando salió dividiendo, aplicando el inverso multiplicativo. Si está multiplicando, sale dividiendo. ¿Sí? Voy a seguir acá, borramos la primera parte que ya la habíamos hecho y seguimos entonces con el trabajo. ¿Por qué hay que seguir con el trabajo, chiquillos? Porque hasta ahora solo lo que hicimos fue despejar x. Y yo quiero determinar el recorrido. Para determinar el recorrido lo que debo hacer entonces es analizar qué pasa con esto. ¿Sí? No solamente despejar. ¿Sí? Ya tengo despejado gran parte de eso. Ahora yo reviso. Aquí, ¿hay alguna restricción? Efectivamente hay una fracción y analizo. En la fracción, en el denominador, ¿tenemos incógnitas? Sí tenemos una incógnita. Entonces vamos a analizar
qué pasa ahora con esa incógnita. Decimos entonces que, como tenemos restricción acá, la restricción es que 2i menos 3 no puede ser 0. El denominador no puede ser 0 según lo que indican las restricciones de los números reales. Como el denominador no puede ser 0, entonces analizo esta desigualdad. Veamos qué pasa con esa igualdad o esa inecuación. Veamos qué pasa con eso. Sería entonces 2i menos 3 distinto de 0. El 3 que está restando sale sumando. Así sería entonces 2i es distinto de 3. 0 más 3 es 3. El 2 que está multiplicando sale dividiendo. Dividimos por 2 y da que i distinto de 3 sobre 2. Tenemos despejada la i ahora. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que i sea distinto de 3? No perdamos el norte, no perdamos lo que queremos lograr. Estamos determinando el recorrido. Para determinar el recorrido hay que tener despejada la i. Tenemos despejada la i, en este caso la despejamos, perdón, tenemos despejada la x. ¿Sí? Ya despejamos la x y analizamos qué pasa con la y. En mi restricción analizamos qué pasa con la y y aquí vemos qué pasa con la y efectivamente. Dice que la y no puede ser 3 medios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el recorrido de mi función son todos los números reales menos ese elemento llamado 3 medios. El dominio de la función en los reales menos el 0, porque no puede tomar el 0, y el recorrido de la función son todos los números reales menos el 3 medios. Vamos a analizar acá, chiquillos, entonces, con el diagrama que vimos antes, para saber cómo se vería esto de manera visual. ¿Qué quiere decir eso? Que el conjunto de partida, que es el dominio, van a ser todos los números reales menos el 0. El conjunto de llegada, que es el recorrido, son todos los números reales menos el 3 medios. Y vamos de este a este por medio de mi función, en este caso se llamaba f la función, hemos visto solamente funciones f. ¿Sí? Me toma un x cualquiera y me lo lleva en la función que estábamos analizando, que era f de x. De esa manera, chiquillos, tenemos visualmente qué pasa o qué significa el dominio y el recorrido. Dominio son los elementos que puedo tomar, cualquier elemento menos el 0. Y en el recorrido voy a llegar a cualquier elemento y nunca me va a dar el 3 medios. Eso es lo importante, saber lo que nunca voy a poder tomar para que no se indetermine la función. ¿Por qué es importante saber o conocer cuál es el dominio y el recorrido de una función? Porque vamos a llegar nosotros, recordemos que queremos analizar cuáles son los límites, cuáles son las derivadas, las integrales, y para ello debemos tener una función que sea continua, y en parte de la continuidad es que esté bien definido cuál es el dominio y cuál es el recorrido. ¿Sí? Solamente en modo de recordatorio, esto es el dominio de la función y esto es el recorrido de la función. ¿Sí? Yo sé que un solo ejemplo no basta, así que vamos a ver uno más de cómo determinar un recorrido de la función, en este caso con fracción. No hemos analizado aún las raíces, las vamos a ver en la siguiente clase. Ahora estamos analizando qué pasa con una función con fracción. Bien, échenle un vistazo, copien en su cuaderno siempre todo, analícenlo bien y luego vamos a ver hartos ejemplos para que ustedes puedan hacer. Un ejemplo más, chiquillos. Función f de x es igual a 2x menos 1 partido 3x más 2. Bien, tenemos a toda vista, tenemos que efectivamente hay una restricción ahí, porque sabemos que hay una fracción y la fracción en el denominador hay una incógnita, entonces hay que analizar
esa función para determinar el dominio. ¿Sí? Vemos entonces acá que mi restricción, que lo que es 3x más 2 no puede ser 0. Si 3x más 2 no puede ser 0, quiere decir que, aplicando aquí las propiedades que conocemos, restamos 2. Primero, sabemos que 3x debe ser distinto de menos 2. ¿Sí? Ahora el 3 que está multiplicando va a salir dividiendo. Y decimos entonces que x no puede ser menos 2 sobre 3. Esa es mi restricción. Que x no puede ser menos 2 tercios. Por consecuencia, el dominio de la función, ¿cuál va a ser? El dominio de mi función va a ser todos los números reales menos el menos 2 tercios. Estamos en vivo, chiquillos. Se va a escuchar todo. Saludos desde Rengo. El dominio de mi función va a ser todos los números reales menos el 2 tercios. ¿Sí? Listo el dominio. Ahora, ¿cómo terminamos mi recorrido? Una vez más, analizamos qué pasa con la función. Recordemos que f de x es lo mismo que decir y. Aquí estaba, dice que y es igual a f de x, entonces decimos que y va a ser igual a 2x menos 1 sobre 3x más 2. ¿Sí? Si y es igual a esto, recordemos que y es igual a f de x, es lo mismo que tenemos acá. Si ustedes se dan cuenta, es lo mismo, ¿cierto? Lo que queremos hacer ahora es solamente despejar la x, o sea, dejar solita la x. ¿Qué pasa aquí? ¿Sí? Analicemos entonces. El 3x más 2 que está multiplicando, dividiendo, va a salir multiplicando. O sea, todo esto lo multiplicamos por 3x más 2. Completito, completito, ¿sí? Sin sacarlo fraccionado, sino que completito, lo multiplicamos para allá. Y factor de 3x más 2 es igual a 2x menos 1. ¿Sí? El 3x más 2 que estaba multiplicando que estaba dividiendo, salió multiplicando. ¿Qué calculamos entonces? Podemos calcular aquí qué pasa con cada uno de ellos. ¿Sí? Sería 3xy más 2 por y, 2y, es igual a 2x menos 1. Eso que está ahí es la multiplicación del y por todos esos elementos. ¿Sí? Recordemos que yo quiero dejar la x solita, así que todo lo que sea x para allá y todo lo que sea número o y para el otro lado. Bien, ¿qué podemos hacer al tiro aquí, chiquillos? Si nos damos cuenta, como yo quiero determinar la x y esto no es x, lo puedo sacar al tiro para acá si yo quiero. ¿Sí? Es conveniente hacerlo para no trabajar de más. Y esa x que está acá, la puedo sacar para allá. Vamos a verla paso a paso, sí. Primero vamos a sacar esa x que está allá, aquí a la derecha, vamos a sacar a la izquierda. Sería entonces, que voy a hacer acá? Sumar 2x. No, restar. Porque ya está sumando. Restar 2x. Sería 3xy más 2y menos 2x va a ser igual a el menos 1 que me quedó allá. ¿Sí? Ahora sí, este 2y que no me sirve de nada, lo puedo sacar al otro lado para dejar solamente las x acá porque nuevamente hay que factorizar. O sea, 3xy menos 2x es igual a menos 1 menos 2y. Menos 2y. ¿Ya? Y nos damos cuenta que como yo quiero despejar la x, o sea, dejar solita la x, tengo aquí x y tengo x acá. Cada vez que yo tenga este caso, chiquillos, o estos casos que siempre se van a dar cuando tengamos alguna fracción abajito ahí, o algún elemento incógnita en la fracción, siempre se va a dar este tipo de cosas. Lo que debemos hacer es factorizar como lo vimos antes. Factorizamos por x. X es factor de 3y menos 2. ¿Sí? X por 3y, 3xy, x por menos 2, menos 2x. Así que es lo mismo. Y eso es igual a menos 1 menos 2y. Y para terminar entonces ya sabemos que
Si este elemento que está acá está multiplicando, lo vamos a sacar de aquí dividiendo. Así dejamos la x solita. X va a ser igual a ¿quién? A menos 1 menos 2i partido por 3i menos 2. De esa forma, chiquillos, podemos despejar entonces la x para poder determinar el recorrido. Esta parte fue solamente para determinar el recorrido, aún no hemos terminado. Solamente despejamos la x en términos de y. La x sola, la y está acompañada. En el caso anterior teníamos la y sola, que era f de x, y la x acompañada, ahora tenemos el revés. ¿Sí? Entonces analizamos la restricción de esa función nueva que nos dio. ¿Sí? Ojo chiquillos, que este paso se ve engorroso, pero es una ventaja, porque al determinar el dominio y recorrido, nosotros lo hacemos también para poder después determinar la función inversa. ¿Sí? Y la función inversa justamente sale de acá, de este mismo trabajo. Entonces, si bien es harto trabajo, de repente se ve como medio complicada la cosa, pero vamos a matar siempre dos pájaros de un tiro, porque de aquí mismo podemos sacar también después la función inversa, que eso es lo que vamos a analizar más adelante. ¿Ya? Entonces decimos que si tenemos esta función, mi restricción para la y, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es la restricción? Que lo que está acá abajo, el 3i menos 2, no puede ser 0. Como 3i menos 2 no puede ser 0, entonces analizamos qué pasa con la i. Decimos que el menos 2 que está ahí restando va a salir sumando. Entonces 3i va a ser distinto de 2. Y ahora el 3 que está multiplicando va a salir dividiendo. Y decimos que entonces que el i es distinto de 2 tercios. ¿Qué quiere decir que i sea distinto de 2 tercios? Tal como lo vimos antes, tal como sacamos dominio, ahora estamos sacando el recorrido, así que tenemos que analizar qué significa eso. ¿Qué significa que i sea distinto de 2 tercios? Quiere decir que yo puedo tomar cualquier valor menos el 2 tercios para el recorrido, perdón. ¿Sí? Por consecuencia, tenemos que el recorrido de mi función van a ser todos los números reales menos el 2 tercios. Que casualmente se parece al de arriba, ¿no? Pero no son lo mismo, ¿cierto? Estamos separados por el cero entre medio, ¿no? Dominio de la función, los reales menos el menos 2 tercios, y el recorrido de la función son los reales menos el 2 tercios. De esa forma podemos definir bien mi función sabiendo cuáles son los dominios, cuál es el dominio y cuál es el recorrido. ¿Cómo? Solamente aplicando las restricciones que nosotros conocemos los números reales. ¿Sí? Que una vez más lo digo, la restricción que estamos analizando, ¿cuál es? La restricción que estamos analizando es que si yo tengo una fracción, el denominador no puede ser 0. Es lo que ustedes deben recordar siempre una vez que ustedes estén delante de una función donde tengan una fracción. Bien, chiquillos, esa es la clase de hoy. Adjuntaré una guía de trabajo, en la cual ustedes deben hacer, chiquillos, no evaluada, pero sí vamos a hacer una retroalimentación para poder ir viendo cómo están avanzando. Cualquier duda por los canales oficiales, chiquillos, éxito.